Aquí vemos a la médula espinal dentro del conducto neto vertebral, y por fuera de ella tenemos, y de las meninges, tenemos el espacio epidural lleno de grasa y de plexos venosos. Esta imagen es de la médula cervical, porque vemos ahí en las apófisis transversas el agujero transverso con la arteria y la vena neto vertebral. Acá vemos la salida por un agujero de conjunción del nervio raquídeo. La médula, como vimos, tiene la forma de un cilindro donde se distinguen cuatro caras: una cara anterior, una cara neto posterior y las caras laterales. En la cara anterior vemos en la línea media el surco medio anterior de 2 o 3 milímetros de profundidad, que está limitado en la parte neto profunda por una lámina llamada comisura blanca neto anterior. A cada lado de la línea neto media vamos a ver la emergencia, la salida de las raíces anteriores de los nervios neto raquídeos, y estos dejan ahí eh, una marca que es el surco colateral anterior. Entre el surco medio y el surco colateral, que en realidad casi no se marca ese surco, tenemos un espacio llamado cordón anterior. Tenemos dos cordones anteriores que se van a comunicar por la comisura neto blanca neto anterior. Luego tenemos en la cara neto posterior la presencia del surco medio neto posterior, que es poco neto marcado y que se pone en contacto con la sustancia neto gris, y a ambos lados tenemos la emergencia, la salida de las raíces posteriores de los nervios raquídeos con el surco colateral posterior. Entre el surco medio posterior y los surcos colaterales tenemos los dos cordones posteriores que no se comunican entre sí, porque ya vimos cómo este surco llega hasta la sustancia gris. En la región cervical se ve un surco en cada cordón posterior llamado surco intermediario o surco paramedio, que lo divide el cordón posterior en dos fascículos: el fascículo de Gold adentro y el fascículo de Burdach hacia afuera. Y las caras laterales se encuentran entre la emergencia de las raíces anteriores y la emergencia neto de las raíces posteriores. Esta es la cara neto lateral, debajo neto de la cual hay sustancia neto blanca que forma el cordón lateral. Tenemos dos cordones laterales, uno de cada lado, cordones laterales. O sea que tenemos dos cordones anteriores, dos cordones laterales y dos cordones neto posteriores. En la médula vamos a observar la presencia de un conducto neto central y sustancia nerviosa que está alrededor de este conducto neto central. Este conducto central se denomina conducto neto del epéndimo o ventrículo de la médula. Está ubicado en el centro de la comisura gris. Este sector de sustancia gris se denomina comisura neto gris. En el centro está ahí el conducto neto del epéndimo, que hacia arriba se va a continuar a nivel del bulbo con el cuarto neto ventrículo, y por abajo se va a prolongar en el filum neto terminal, y a nivel del cono medular o cono neto terminal, ahí el conducto del epéndimo tiene un engrosamiento y se denomina ventrículo terminal de Krauss. Este conducto del epéndimo es muy estrecho, se tiene de 100 a 200 micras neto de diámetro, y es variable en su forma. Es oval en la región neto cervical, es de forma neto circular en la médula dorsal y vuelve a ser triangular en la médula neto lumbar. La sustancia nerviosa que rodea el conducto neto del epéndimo
vamos a ver que está dividido en dos neto mitades, neto por los surcos neto medios. Y estas dos neto mitades neto simétricas están formadas, como ya vimos también, por los tres cordones de cada lado: el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón neto posterior. Podemos ver también en este corte transversal a cualquier altura de la médula que encontramos una sustancia gris neto en forma de una H. Aquí aparece de color blanco, rodeado neto por una sustancia neto blanca que se encuentra en la periferia. La sustancia neto gris tiene la forma de una media luna. La sustancia gris en forma de H a cada lado tiene la forma de una media luna, neto con la concavidad dirigida hacia neto afuera, y sus dos extremidades se denominan astas: el asta anterior y el asta neto posterior. Cada media luna se halla unida a la del lado opuesto por una lámina de sustancia gris que se denomina comisura gris, en cuya parte neto central está el conducto neto del epéndimo. El asta neto anterior es voluminosa, se dirige hacia adelante, hacia neto afuera, y va a terminar a cierta neto distancia de la superficie neto medular. Esta asta anterior presenta una parte anterior que se denomina cabeza, y una parte neto posterior que se denomina neto base. En la parte superior de la médula dorsal y en la parte inferior de la médula cervical, el asta anterior presenta en su parte neto externa el asta neto lateral, denominada también tracto intermedio neto lateral. Esta asta lateral se encuentra a lo largo de toda la médula espinal, pero es más visible en el sector dorsal bajo y cervical neto alto. El asta neto posterior es neto más delgada, se dirige también hacia atrás, hacia neto afuera, y se extiende hasta el surco colateral neto posterior, y solo está separada neto del surco colateral posterior por una lámina de sustancia neto blanca que se denomina zona marginal de Lissauer. El asta neto posterior tiene tres partes: una base que se continúa con la base del asta anterior, un neto cuello y la neto cabeza, la cual presenta una zona llamada sustancia gelatinosa de Rolando, la cual está cubierta por otra zona que recibe el nombre de capa zonal de Waldeyer. La comisura neto gris es una sustancia que se dispone en forma neto transversal y que va a unir las dos neto astas. Ya vimos cómo en esa comisura neto gris presenta en su centro el conducto neto del epéndimo, y alrededor de este conducto del epéndimo se halla una sustancia neto gelatinosa,
llamada sustancia gelatinosa neto central. Esta comisura gris está en relación por delante con la comisura blanca anterior y por detrás está en relación con un tabique de neuroglia denominado septum medio neto posterior, que se continúa con el surco medio neto posterior. A ambos lados el conducto del epéndimo se encuentran dos venas longitudinales llamadas venas de la comisura gris. La presencia del conducto del epéndimo divide a la comisura gris en dos porciones, una anterior llamada preependimaria y otra posterior denominada retroependimaria, que también se denomina a esta parte retroependimaria comisura neto gris posterior. Alrededor de la sustancia gris en forma de H se encuentra neto la sustancia neto blanca, llamada también manto neto medular. Esta sustancia neto blanca forma neto los cordones, los dos cordones anteriores que se comunican por la comisura blanca anterior, los dos cordones posteriores y los dos cordones neto laterales. La sustancia neto gris está neto formada por fibras nerviosas y células nerviosas. Las fibras nerviosas, casi en su totalidad, son fibras amielínicas, o sea, no tienen esa capa de grasa que las rodea, que se denomina neto mielina. Son numerosas y se entrecruzan en todos los sentidos, formando una especie neto de red, pero cada neto fibra conserva neto su neto independencia. Estas neto fibras no presentan anastomosis entre ellas. Bueno, y aparte de las fibras nerviosas, la sustancia gris está formada neto por células neto nerviosas que se dividen en tres grupos: las células de las raíces o células radiculares, las células del cordón o células cordonales y las células de cilindro eje corto. Las células radiculares son aquellas cuyos cilindroejes o axones se van a dirigir hacia los nervios raquídeos. Son fibras motoras y vasomotoras. La mayoría de estas células radiculares envían sus axones a las raíces anteriores y se denominan a estas células radiculares anteriores, y las otras, muy poco numerosas, pueden enviar también sus cilindroejes o sus axones hacia las raíces posteriores, y son las células radiculares posteriores. Las células cordonales son las que van a enviar el cilindroeje o el axón a los cordones. Pueden enviarlo al cordón anterior, al cordón posterior o al cordón lateral. Estas células cordonales pueden ser homonetolaterales, cuando el cilindroeje o el axón va al cordón del mismo lado, o heterolaterales, cuando envía el axón al cordón del lado opuesto, o pueden ser también bilaterales, o llamadas también dímeras, cuando el cilindroeje se bifurca y va una fibra al lado correspondiente y la otra al lado opuesto.
los cilindroejes o axones de estas células cordonales, una vez que llegan al cordón al que están destinadas, se rodean de mielina y se dividen en dos ramas, una ascendente y otra descendente, las cuales, luego de un trayecto casi siempre corto, ya que forman vías cortas, se inclinan hacia adentro, entran de nuevo en la sustancia neto gris y allí terminan en una célula neto nerviosa, ya sea del asta anterior o del asta neto posterior. Estas fibras de asociación longitudinal van a poner en comunicación distintos segmentos neto de la médula neto espinal. Las células de cilindro eje corto, llamadas también células de Golgi tipo neto 2, tienen, como el nombre indica, un cilindro eje neto muy corto que termina en la sustancia gris, muy cerca del cuerpo celular del cual se originan y van a actuar como células o neuronas neto de asociación. Estos tres tipos de células que vimos, o sea, las células radiculares, cordonales y las de cilindro eje corto, se disponen a nivel del asta neto anterior, formando neto núcleos, como son el núcleo antero neto interno, el cual está formado por células radiculares anteriores y que son netofibras motoras, y las células cordonales y por células cordonales heteronetolaterales que pasan al cordón anterior del lado opuesto. Hay un núcleo antero externo que va a estar formado casi exclusivamente por células radiculares motoras que se dirigen a las raíces anteriores, y hay un núcleo póstero externo o lateral que se ubica a nivel del asta neto lateral y está formado por células radiculares que envían su axón a la raíz anterior y también por células cordonales que envían sus axones al cordón anterior o al cordón lateral del mismo neto lado. Hay autores que en vez de 3 núcleos consideran a estas células formando 6 núcleos. Pero aparte neto de estos núcleos, en el asta anterior tenemos también células neto solitarias cuyos axones se dirigen unas veces a los cordones y otras veces se dirigen hacia las raíces neto posteriores. A nivel del asta posterior tenemos la columna neto de Clark que está ubicada a nivel del límite entre el cuello y la base del asta neto posterior y cuyos cilindro neto ejes se dirigen hacia afuera para formar en el cordón lateral el fascículo espino cerebeloso directo, el cual lleva información al cerebelo, información propioceptiva neto inconsciente. Otro núcleo es la sustancia gelatinosa neto de Rolando. Esta neto sustancia gelatinosa está formada por células cordonales que envían sus cilindroejes al cordón lateral o al cordón posterior. Luego tenemos otro núcleo que ya vimos, que es la llamada capa zonal de Waldeyer. Pero aparte de estos núcleos, hay también, al igual que en el asta anterior, células neto solitarias cuyos axones son cortos,
o sea, son células de cilindro eje corto o Golgi tipo 2 y células neto cordonales que envían los cilindroejes al lado correspondiente y al lado neto opuesto. A nivel de la comisura neto gris, las neuronas que hemos visto, las células cordonales, radiculares y de cilindro eje neto corto, forman la llamada sustancia gelatinosa neto, se forman en la sustancia gelatinosa central el grupo llamado central o peripendimario, donde se destacan fundamentalmente células cordonales, homolaterales y heteronetolaterales.